Hola, sean bienvenidos a la emisión de este podcast. Nosotras somos Anaí, Evelyn e Iraís. El día de hoy les hablaremos acerca de la formación de conceptos. Para explicar esto, el podcast estará dividido en dos apartados. Estos son conceptos artificiales y conceptos naturales. Conceptos artificiales. Para comenzar a explicar este primer tema, quiero hacer referencia a lo que Piaget menciona con respecto al aprendizaje de los niños de diversas edades. Cuando un niño va creciendo, tiene esta dificultad para asociar un objeto en diversos contextos, pero esto no cambia a pesar de que el niño va creciendo, aunque se piensa que la naturaleza del objeto no cambiará. A esto le podemos llamar una realidad cognitiva. Para esto, Flavel nos menciona que no hay que dejarnos llevar por las impresiones e intuiciones, porque justo eso hace, no mostrarnos una realidad concreta. Por esta razón, Brunner, Goodnow y Austin nos brindan la función de estos conceptos. Número 1. Reducir la complejidad del entorno. Número 2. Identificar los objetos que hay en el mundo. Número 3. Reducir la necesidad del aprendizaje. Número 4. Proporcionar una dirección a la actividad instrumental. Y número 5. Ordenar y relacionar los conceptos. Gracias a esto, surge lo que es la organización y la predicción, que nos ayudarán a saber cómo actuar ante situaciones que se nos presenten. Por ejemplo, cuando estás cerca de alguien que está jugando fútbol, lo que haces es alejarte para que el balón no te pegue, pero sientes el balón cerca y piensas que te golpeará, pero solo es la reacción por inercia que tenemos. A lo anterior, la organización y la predicción nos ayudan a generar estos escenarios y ver una realidad que realmente podemos enfrentar. Dentro de varias investigaciones que se dirigen hacia la formación de conceptos, tenemos que tanto los seres humanos como los animales aprendemos a identificar conceptos artificiales haciendo una relación con los aprendizajes que se tienen previamente junto con los que se van adquiriendo, teniendo como referencia características físicas, como por ejemplo, tamaño, color o forma, para que entre sus dimensiones puedan relacionarse entre sí. Existen muchos sistemas para la adquisición de conceptos, pero este del que voy a hablar es de Hull, que se basa en cómo un sujeto se enfrenta a una tarea que tiene que ver con la memoria. Se practica con símbolos chinos. Este estudio experimental se basaba prácticamente en crear un estímulo continuo, iniciando al azar, intentando continuamente hasta que el sujeto deja de cometer errores, para después lograr una respuesta positiva, donde se logra que el sujeto aprenda el nombre adecuado para cada concepto. Sin embargo, no se lograba la parte más importante, que era la capacidad de describir el significado de los conceptos, sino solamente su apariencia. Según Hull, de esta forma, los sujetos sometidos a su método adquieren los conceptos por medio de la estimulación, pero posteriormente, con el apoyo de Spence, el aprendizaje de conceptos pasó a que su adquisición fuera gradual, para que de este modo pase a ser una asociación con un refuerzo. Esta teoría, complementada, supone que en todo momento el sujeto está asociando los estímulos y a consecuencia de esto, crea respuestas y refuerzos bien recibidos. Pero, estos estímulos o elementos solo tendrán un potencial excitatorio cuando están relacionados, como por ejemplo, ladrido con perro, o al contrario, serán nulos cuando se crea una nueva relación, como por ejemplo, color marrón con perro, o en su dado caso, inhibitorio, cuando la relación sea volar con perro, ya que no están relacionados. Pero hablemos de Skinner,
que en su concepción del aprendizaje discriminatorio podemos observar que existe un cierto parecido a las teorías ya platicadas. Según Skinner, se entiende que las respuestas se producen en presencia de claves o estímulos ambientales. Cuando el sujeto practica estas condiciones existe un reforzamiento de elementos. Hablemos por ejemplo de palomas. Si una paloma es condicionada a picotear un círculo rojo y posteriormente se refuerce ese mismo picoteo en un cuadrado rojo más no de un círculo azul, obtenemos que el color rojo controla la conducta del picoteo de esta paloma. Es por eso que a lo que Skinner llama adquisición de conceptos es un moldeamiento de la conducta, de tal forma que los estímulos que poseen la propiedad crean una respuesta, mientras que el resto de los estímulos no lo hacen. Se puede decir que las ideas de Hull, Spence y Skinner, que basan su posición en la existencia de la estimulación de elementos para lograr un resultado positivo y reforzado, constituyen de alguna manera a las teorías conductistas de la adquisición de conceptos, que también están basadas en asociaciones entre estímulos y respuestas que están presentes en modelos como teorías del aprendizaje discriminativo de Gibson. Según estas teorías, el aprendizaje de conceptos se basa en procesos asociativos de discriminación y generalización, y no existen diferencias entre los mecanismos básicos de aprendizaje entre animales y humanos. Sin embargo, sí que existe una diferencia, ya que el aprendizaje conceptual animal y humano es diferenciado por la mediación verbal. La interpretación de términos de respuesta y estímulo tiene su origen por el autor Hull en los residuos de experiencia en forma de respuesta y estímulos anticipatorios. Por otro lado, Tolman dice que este concepto surge de Osgood y Kendler, los cuales observaron que los conceptos están en contra de las suposiciones conductistas clásicas, pues carecen de un elemento estimular común. Ahora bien nos preguntamos, ¿cómo llevamos a cabo un estimular común? Según las teorías del significado de conceptos, se basaría en evocar una respuesta mediacional común, de naturaleza verbal. De esta manera, los estímulos provocan, por procesos de condicionamiento, una respuesta equivalente. Por ejemplo, cuando una profesora de preescolar le dice al niño el nombre de un objeto, ejemplo manzana, parte de la respuesta sensorial enlazada por el objeto quedan asociadas por un condicionamiento de concepto clásico al nombre del objeto. Cuando la profesora muestra el objeto y con esto refuerza discriminativamente la respuesta verbal, de tal manera que el nombre del objeto y las respuestas sensoriales mediacionales a él adquieren el control de la emisión del nombre, el cual evoca respuestas mediacionales que constituyen el significado. Las teorías conductistas mediacionales analizan las relaciones entre estímulos y respuestas. Por otro lado, el aprendizaje de conceptos se concibe como un proceso de discriminación y generalización, en el que los estímulos quedan asociados a una misma respuesta. A diferencia de la concepción conductista clásica, los conceptos están constituidos por mediaciones verbales. Por ejemplo, el concepto animal está constituido por los componentes de respuestas mediacionales comunes a los diversos ejemplares que pertenecen a la categoría del componente que se abstendría por procesos asociativos. El método de recepción de introducción por Hull, lo que el sujeto aprende a la asociación entre una respuesta mediacional y el esfuerzo. Otra de las teorías que se mencionan son la comprobación de hipótesis. Para poder hablar de este tema, creo considerar correcto mencionar al autor Lashley, quien decía que para comprender los conceptos no solo bastaba con asociarlos, sino de comprenderlos, buscar alternativas y desarrollar estímulos al momento de enfrentar situaciones, por lo que podemos considerar una hipótesis a la búsqueda de alternativas o soluciones. Nos ayudará para que se pueda construir este enfoque selectivo para centrar la atención a estos determinados estímulos. Cabe aclarar que lo anterior dicho se estudió con animales, y es por esta razón que hubo cierto debate con respecto a este tema. Por ejemplo, con Hull y Spencer
Para ellos no sería como tal desarrollar estos estímulos, sino que imponerlos, porque de alguna manera el potencial que tienen los animales solo disminuye y no se genera una asociación adecuada. Esto solo para mencionar algunos autores. Otro punto que considero importante son las estrategias para poder tener una comprensión de estos conceptos. Solo por mencionar algunos, estos son la estrategia de enfoque, la estrategia de examen, la estrategia parcial y la estrategia total. Una teoría de las más acertadas dentro de la formación de conceptos afirma que estos se adquieren por un proceso de comprobación de hipótesis. Esta dice que los sujetos, animales o humanos elaboran una hipótesis con respecto a sus atributos relevantes del concepto y así la van comprobando hasta que llega un contraejemplo, ya sea positivo o negativo, que le obliga al sujeto a elaborar una hipótesis nueva, modificando la lista de atributos del concepto. Como por ejemplo, la primera impresión que se tiene ante un libro, una obra de teatro, un género musical o la personalidad de un sujeto. Si posteriormente se encuentra una nueva versión o una nueva impresión, el atributo con el que lo definimos antes dejará de formar parte de ese concepto. Dentro del razonamiento de los sujetos, encontramos que muchas veces la racionalidad lógica desvía los atributos que se tienen de los conceptos, ya que al ser una de las tendencias más comunes, es poco probable que los sujetos hagan caso de la información negativa. Por ello mismo, se hace visible y necesaria una estrategia falseadora que vaya eliminando hipótesis. Aunque inevitablemente se plantean muchos problemas, todos tienen en común que la insuficiencia de la lógica es vista en el modelo del pensamiento humano, ya que los sujetos no razonan de modo lógico, ya que al tener que ver con los conceptos artificiales, el razonamiento es más fácilmente interpretable en términos causales que en términos lógicos. En otras palabras, ni la teoría de la comprobación de hipótesis ni ninguna otra puede explicar cómo se adquieren los conceptos como significados nuevos. Conceptos naturales. La familia de las teorías probabilísticas de los conceptos, aquí la idea es de que los conceptos no tienen una estructura determinista asimilable. Se presentan los trabajos de Sadie sobre la estructura de los conjuntos difusos, de los estudios de Posner sobre la categorización perspectiva para prototipos. Otra aportación importante de la concepción probabilística fue de Wittgenstein sobre las estructuras de los conceptos. Propone que lo que une a los ejemplares dentro de un mismo concepto es un parecido familiar basado en la semejanza no transitiva entre los miembros de la categoría. Esta idea es retomada por Roche en sus estudios de conceptos naturales. Pasando ahora con Roche, ella aludía a la teoría de los prototipos. En ella lo que nos propone es que no hay que tener esta concepción del mundo como atribuciones, sino que tiene que tener una estructura en la cual debe estar constituida por 3 principios. El primero nos menciona que los atributos no son independientes, ya que el mundo es una estructura correlacional y esta es la base de las categorías naturales. El segundo dice que debe de existir niveles concretos de abstracción, pero de una manera estructurada. Y por último, que si se quiere que continúe con esta estructuración correlacional, se debe de formar una estructura de categorías en forma de prototipo. Esto para que pueda fragmentar el continuo estimular en unidades. Con lo anterior mencionado, podemos hacer énfasis en que no solo se trata de establecer categorías verdaderas, sino de comprender los mecanismos psíquicos reales por los que éstas se establecen. En esta escala, las categorías situadas en los niveles inferiores se hallan incluidas en las categorías de nivel superior.
Para Roche, el prototipo actúa como un punto de referencia cognitivo para los procesos de la clasificación de los elementos en las experiencias particulares. Siguiendo los trabajos de Roche, tenemos que la teoría probabilística de los conceptos se ha impuesto a la concepción básica y según esta, adquirir un concepto es también aprender de todos sus ejemplos, pero para distinguirlos tenemos dos teorías, la del prototipo y la del ejemplar, que hacen alusión a una tercera, que es la teoría de rasgos, que es tomada para mantener una distinción entre prototipo y ejemplar. Los autores partidarios del prototipo afirman que los conceptos poseen una representación que consiste en la abstracción de los rasgos más probables de una categoría. ¿Qué nos da a entender esto? Pues que el prototipo no necesita de un miembro real de una categoría, sino que puede dar una representación ideal o positiva encontradas en la realidad, donde fácilmente puedan ser identificadas. Y según esta interpretación dada, las categorías pasarán a ser parte de los rasgos más comunes en ella, haciendo una relación de semejanza. De esta manera, se crea una memoria de estímulo, que se representa como un concepto artificial de un procesamiento, y no solo se representa como los valores promedio de los conceptos, sino que también su dispersión o variabilidad interna, que se trata más que nada de reconocer estímulos y prototípicos que nunca ha percibido, y también reconoce los estímulos o ejemplares realmente presentados, que es un punto importante, analizar mecanismos de aprendizaje así como en los ejemplares como en el de los prototipos. La adquisición de ejemplares y prototipo. Barlow, Medin y Schaeffer, partidarios de la teoría ejemplar, sostienen que los conceptos no poseen una representación unitaria, sino más bien dicen que los ejemplares se adquieren y almacenan como casos individuales. En palabras de Barlow, la formación de conceptos se basaría en un proceso de comparación de similaridad en la memoria de trabajo. De esta manera, los conceptos se formarían AD y OC en el momento de su uso, los cuales serían representaciones implícitas en lugar de explícitas. Dicho lo anterior, las teorías del ejemplar consideran los conceptos como productos de la memoria episódica, aceptando la hipótesis de codificación específica. Por otro lado, la teoría del prototipo de los conceptos están representados de modo estable en la memoria mediante un ejemplo real o ideal, cuyos valores en diversos atributos constituyen una medida tendencial central de rango de valores existenciales entre los miembros de la categoría, a diferencia de la teoría ejemplar, que únicamente predecía un mayor semejante de los miembros del concepto con su ejemplar o ejemplares. Por lo tanto, el prototipo sería un caso promedio dentro de la categoría. Los principales modelos de dimensiones definen el prototipo como el estímulo que tiene un valor promedio en una de las dimensiones relevantes para la categoría. Sin embargo, los modelos de prototipos basados en atributos o variables, el cual está constituido por valores, los cuales están presentes en distintas categorías. Más que teorías alternativas, los diversos modelos del prototipo y el ejemplar pueden considerarse versiones de una misma teoría, o, si se prefiere, como miembros de una misma familia de teorías. La familia de teorías probabilísticas de la adquisición de conceptos surgieron en parte como respuesta a las teorías clásicas centradas en la adquisición de conceptos artificiales en situación de laboratorio. Sin embargo, algunos de los rasgos que acabamos de mencionar son sospechosamente similares a los que se tenían en otras teorías. Por encima de sus diferencias, vuelve a surgir un cierto parecido entre las dos grandes familias de teorías. Es quizás el momento de hacer balance y preguntarse hasta qué punto las teorías probabilísticas suponen una alternativa a las concepciones clásicas, hasta qué punto dos teorías distintas o dos versiones de la misma teoría asocian el aprendizaje de conceptos. Las limitaciones de la teoría probabilística. Aquí la teoría del prototipo de Roche
se apoya en una serie de resultados experimentales con las concepciones clásicas. Según Cale, los sujetos poseen una tupida red de conceptual, estructuradas de acuerdo con la concepción clásica, lo que permite hacer inferencias ante estímulos nuevos y predecir su conducta. Por otra parte, la existencia de los conceptos estructurales, según criterios, es un problema para la generalidad o ámbito de aplicación de las teorías probabilísticas. Según Osherson y Smith, no solo se trata de que algunos conceptos tengan una estructura lógica y otros una estructura probabilística, sino que todos los conceptos tienen núcleo y procedimiento de identificación. ¿Cómo estaría organizado este núcleo? Según la concepción clásica, ahora bien, el proceso de identificación respondería a la concepción probabilística. Dicho lo anterior, Armstrong y Gleitman nos hablan de tiempos de respuesta que no dependen de la estructura o núcleo de concepto, sino que están relacionados con los procedimientos de identificación. Ahora bien, los modelos de frecuencia de rasgos se basan en la determinación de relaciones contingentes entre rasgos y la pertenencia a una categoría. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Hasta la próxima.